un periodo mucho más corto de psicosis no tratada. ¿Y qué hacer desde el punto de vista del tratamiento y la rehabilitación en el caso de los trastornos mentales severos? Dejemos los trastornos mentales comunes para después y para el final de esta clase. Sabemos que básicamente lo que tenemos que hacer es desarrollar servicios de salud mental especializados, ¿no?, pero con un enfoque comunitario. Esto significa en una estrecha coordinación con las organizaciones de la comunidad con las cuales va a ser fundamental el trabajo para una buena reinserción posterior y para desarrollar programas como por ejemplo los programas anti-estigma. ¿Qué significa esto del desarrollo comunitario? ¿Cómo ha sido? Llevamos más de 50 años desde que esto fue planteado en los países europeos inicialmente y en Estados Unidos a continuación, y los desarrollos en estos países han seguido más o menos la siguiente lógica. La mayoría de ellos ha ido desarrollando leyes de salud mental, o sea, marcos legales que permiten en general proteger el derecho a la atención y los derechos civiles y humanos de las personas que tienen un trastorno mental, especialmente trastornos mentales severos. Y eso proviene de una crítica muy fuerte a lo que se hacía en estos grandes hospitales psiquiátricos que hoy día por supuesto ya están en retirada. En segundo lugar, lo que se llamaron procesos de reforma en la atención psiquiátrica, ¿no?, que consiste básicamente en ir reduciendo la atención que se brindaba en los hospitales psiquiátricos, disminuyendo los hospitales cada vez menos, dejando solo lugares donde se hacen hospitalizaciones más bien breves o de mediano tiempo, y reemplazando esto por centros de atención dentro de la comunidad, más cercanos a las personas, centros en donde incluso se pueden realizar hospitalizaciones parciales, hospitalizaciones de día, y donde se realizan las acciones de rehabilitación allí mismo, ¿no? Eso implicó, como decía, un cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos, no completamente, pero sí un cierre particularmente de lo que eran las zonas donde los pacientes quedaban a veces por largos años y a veces por toda la vida, ¿no? Eso hoy día ya es cosa del pasado, debiera ser cosa del pasado más bien. Y un extenso desarrollo, como decía, de dispositivos en la comunidad. Vamos a revisar esto ahora al tiro con más detalle, ¿no? Se hizo cada vez más importante el rol que empezaron a jugar los familiares o las personas que se cuidaban a estas personas, y empezaron a desarrollar organizaciones. En nuestro país existen las organizaciones de usuarios y las organizaciones de familiares. Y estas organizaciones en otros países, por ejemplo, tienen a veces un rol muy importante y tienen capacidad de presionar a nivel público y político incluso para el respeto de los derechos de las personas que tienen trastornos mentales severos como esto, ¿no? Otro énfasis en general en el ámbito de salud, pero en salud mental es muy importante, es el desarrollo de políticas y la incorporación de intervenciones basadas en evidencia. Esto es, decía, más importante en este campo porque existe una gran diversidad de intervenciones, por ejemplo, en el ámbito psicológico u otras que se realizan y que no siempre han sido completamente testeadas respecto de cuánto efectivamente sirven, ¿no?, o ayudan. No es que muchas veces no es que no sirven, sino que no han sido suficientemente testeadas, ¿no? Y por eso más bien cada vez existe un interés y una preocupación porque las cosas que se incorporan como atenciones que se realizan en los servicios de salud mental sean basadas en evidencia. Y particularmente en los últimos tiempos se ha puesto mucho énfasis en las estrategias para reducir el estigma. Sabemos que las personas con trastornos mentales severos, como por ejemplo la esquizofrenia, la palabra esquizofrenia tiende a hacernos pensar inmediatamente en personas locas, agresivas, que son capaces de cometer acciones violentas como la que vemos salir en los medios de comunicación ocasionalmente. Y todos tenemos en general una actitud más bien de cuidado, ¿no?, y a veces incluso negativa. La verdad es que sabemos que las personas con esquizofrenia, por ejemplo, son mucho menos violentas que el común de la población. Los estudios importantes que se han hecho en este sentido muestran que
que la frecuencia con que se cometen delitos por parte de las personas con esquizofrenia es mucho menor que la población general y que más bien ellos son objeto de acciones de violencia más que la inversa. Lo que pasa es que en los medios de comunicación resaltan a veces una situación y esa es la que nos queda grabada en la mente. Por eso, las estrategias para reducir el estigma han pasado a ser uno de los componentes fundamentales en las políticas en el área de salud mental. ¿En qué ha consistido en general la reforma de los procesos de atención con enfoque comunitario? Si ustedes miran el slide, van a ver que antes de iniciar la reforma, lo que solemos tener es una ciudad, una comunidad, donde existe un hospital psiquiátrico. Los hospitales psiquiátricos datan de un par de siglos atrás, más incluso algunos, y estos hospitales psiquiátricos suelen además ubicarse en las periferias de las ciudades, hacia las afueras. Por eso que aquí ustedes lo ven en la punta, ¿no es cierto?, como saliéndose casi de esa comunidad. En algunos lugares incluso los hospitales se ponen lejos de las ciudades, más aún. ¿En qué consiste el proceso de reforma? Primero que nada, en reducir el número de camas, particularmente de larga estadía, para personas con trastornos mentales. Por eso que lo que ustedes ven ahora es un hospital psiquiátrico más pequeñito. Pero no podemos reducir camas y al mismo tiempo no agregar ahora componentes, dispositivos para realizar la atención de salud mental. Entonces, junto con eso, se organizan unidades donde los pacientes pueden vivir. El proceso más importante con el que se iniciaron estos procesos de reforma era que los pacientes que llevaban largas estadías, años viviendo en un hospital psiquiátrico, comenzaron a ser trasladados a hogares protegidos dentro de la comunidad. Eso es lo que conocemos como unidades residenciales, que ustedes pueden ver ahí en la transparencia como unos círculos de color verde. Entonces se crearon estos hogares protegidos, se sacaron por grupos de pacientes a vivir a la comunidad y con eso se fueron cerrando camas de larga estadía. A continuación se crearon equipos de salud mental puestos en la comunidad, de manera de que estas personas que necesitaran ser atendidas no tenían que ahora ir hasta el hospital psiquiátrico, sino que tenían un equipo profesional que podía atenderlos en su misma comunidad. Y mejor aún, si una persona ahora aparecía con un problema nuevo, ¿no?, hacía un nuevo caso de salud de trastorno mental, era atendido por este equipo y este equipo se encargaba, sin necesariamente hospitalizarlo en un hospital psiquiátrico, se encargaba de resolver su problema. Por eso este equipo necesitó desarrollar alternativas de hospitalización y aparecieron los hospitales de día, como ustedes pueden ver al lado de los equipos de salud mental comunitaria. Pero a veces la hospitalización parcial no era suficiente, entonces se propicia a continuación que en hospitales generales, donde están todo el resto de las especialidades médicas, el servicio de psiquiatría cuente con lo que llamamos una unidad de corta estadía, o sea, una unidad con unas pocas camas, donde la idea es que esta estadía en esas camas sea las menos posible, 2 semanas, 3, 4 semanas, no más allá de 8 semanas, y que esta unidad de corta estadía sirven para poder sacar a una persona que está en una fase más aguda, darle un tratamiento más intensivo y rápidamente volverla otra vez a vivir con su familia en la comunidad. Necesitamos además desarrollar unidades de rehabilitación. Ustedes pueden ver ahí en el diagrama cómo se agregan unidades de rehabilitación normalmente muy relacionadas a los hospitales de día y a los equipos de salud mental comunitaria, o bien a veces aparte de ellos, ¿no? Y finalmente los centros de atención primaria, que se transforman para estos problemas en los lugares en donde tienen que captarse, detectarse cuando se está produciendo por primera vez un problema. En algunos sistemas se ha pensado incluso en que parte de los controles posteriores podrían ser realizados también por los equipos de atención primaria. Nosotros no hemos avanzado necesariamente en eso en Chile. Aquí tienen ustedes el ejemplo de un área de Santiago, el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Ustedes pueden ver cómo en el año 1990, antes de que se iniciara nuestro proceso de reforma, este servicio tenía 10 comunas y alrededor de 800.000 beneficiarios. Contaba en esa época con
un servicio de corta estadía y varios servicios de larga estadía en el Hospital El Peral, un hospital que quedaba fuera incluso del territorio geográfico del servicio, camino hacia las Vizcachas. Contaba además con un servicio de atención ambulatoria en el Hospital Barros Luco y un servicio de atención ambulatoria infanto-juvenil en el Hospital Exequiel González Cortés, ¿no? Había 28 consultorios de atención primaria que no tenían ningún tipo de programa de salud mental. Al año 2003, ustedes pueden ver en el esquema cómo esto se ha complejizado mucho más. El Hospital El Peral desarrolló un sistema de corta estadía aún mucho más intenso, desarrolló unidades de mediana estadía, se agregaron corta estadía en otro hospital dentro del área sur, como el Hospital El Peral, se creó un sistema de corta estadía en el Hospital Barros Luco también, se desarrollaron hogares protegidos, ustedes pueden ver varios dentro de la comunidad, 14 efectivamente hacia el año 2003, con lo cual se pudieron trasladar personas que estaban por años en el Hospital El Peral, se trasladaron a vivir a la comunidad, y además de eso se fueron implementando hogares de día, equipos de salud mental y psiquiatría comunitaria, y se empezaron a desarrollar los programas de salud mental en atención primaria. Como ustedes pueden ver ahí, casi todos los consultorios incluso recibían lo que llamamos consultoría psiquiátrica, o sea, un psiquiatra que se reúne con el equipo con una cierta frecuencia, normalmente 1 o 2 veces en el mes, y revisan los casos. A esa altura, el año 2003, acuérdense que ya estábamos implementando el Programa Nacional para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Depresión, que lo vamos a revisar ahora un poquito más adelante. Entonces ustedes pueden ver cómo en Chile, más o menos en 10 años, en esta área, en el área sur de Santiago, se implementaron todos estos cambios que avanzan justamente en la perspectiva de lo que es la reforma en creando una red de atención para personas con este tipo de problemas. ¿Y cómo están funcionando estos servicios en Chile? Porque una pregunta es, bueno, estamos implementando equipos, hospitales de día, otra serie de dispositivos, pero ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando desde el punto de vista de sus recursos y cómo están funcionando desde el punto de vista de las intervenciones? ¿Hacen intervenciones que son efectivas, que sirven? Revisemos un estudio. Hace algunos años atrás hice un estudio que consistió en analizar 8 redes de atención. Cada red tenía varios dispositivos, me refiero a unidades de atención ambulatoria, hospitales de día, etcétera, ¿no? Y de estas 8 redes tomamos 4 de ellas en el país que tenían habían desarrollado mucho más el enfoque del modelo comunitario, y otras 4 que habían desarrollado mucho menos, ¿ya? Y efectivamente, a partir de un indicador que vimos, y ustedes pueden ver en el gráfico, hay un análisis de clúster que muestra cómo se separaron los dos grupos. Hay 4 que son claramente más comunitarias y otras menos comunitarias, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahí las poblaciones a las que se referían estos cuatro grupos. Las redes más comunitarias en general se referían a una población de 1.144.000 habitantes, y las menos comunitarias a una población de 1.492.000 habitantes, ¿no? Más o menos una proporción similar, ¿no es cierto?, de ruralidad, un poquito más rural, ¿no es cierto?, las de las menos comunitarias, y eso tiene su explicación porque en general el proceso de reforma se partió implementando primero en las ciudades más grandes, ¿no? Y la pobreza es bastante similar en la población a la que se refieren estos dos grupos de redes, ¿no? La primera comparación, que tiene que ver con las accesibilidades, ustedes pueden ver cómo las redes más comunitarias tienen una accesibilidad que la medimos en tiempos de desplazamiento para llegar a sus unidades, un promedio de 23,4 minutos respecto de 35,2 minutos en las redes menos comunitarias. Claramente hay una diferencia importante ahí, y que además se refleja en el costo. Las personas en las redes más comunitarias pagan, como ustedes pueden ver, menos de la mitad en movilización, porque está todo más cerca. En términos de recursos, las redes más comunitarias cuentan con
Esto está expresado en horas profesionales o horas técnicas por 10.000 habitantes, por lo tanto son comparables. Tienen menor cantidad de horas de médicos psiquiatras, tienen igual cantidad de horas de otros profesionales, tienen menos cantidad de horas de personal técnico y, en síntesis, las redes menos comunitarias cuentan hoy día con menos recursos en promedio que las redes más comunitarias. Aquí hay una comparación de cada uno del total de dispositivos que conforman las dos redes. Se compararon usando un instrumento de la Organización Mundial de la Salud, que es el IMSS, y que compara 10 tipos de servicios que se brindan. Lo que más me interesa, más que mostrarles con detalle esto que tiene que ver más con aspectos metodológicos de la investigación, es hacerlos observar que en términos de la complejidad con que se brindan las atenciones son similares las dos redes. O sea, se brinda el mismo nivel de complejidad tanto en las redes más comunitarias con las menos comunitarias. Ustedes pueden ver, por lo tanto, que las redes comunitarias tienen mejor accesibilidad, cuentan con menos recursos y a su vez brindan servicios de igual complejidad. Aquí tienen ustedes un dato que también es muy importante, y pueden observar que la incidencia de casos en ambas redes es bastante similar. Sin embargo, el porcentaje de casos que habían abandonado sus tratamientos después de 2 años, que es cuando hicimos el corte, ustedes pueden ver que en las redes más comunitarias ese porcentaje es solo del 15,8%, y sin embargo en las redes menos comunitarias, en contraste, ¿no?, es un 58,2%, o sea, más de 3 veces, ¿no? Por lo tanto, claramente la adherencia al tratamiento en las redes más comunitarias es mucho mayor, mucho mejor. Y aquí hay una cosa que resulta muy importante, y es que este estudio contempló primero el análisis de factores que determinaban el mayor número de necesidades insatisfechas entre las personas con esquizofrenia que estaban siendo atendidas por estas redes, lo que nos llevó a determinar estos 8 factores que se asocian con mayor número de necesidades insatisfechas. Y a continuación comparamos la frecuencia de estos factores en los dos tipos de redes. Y lo que ustedes pueden observar aquí es que en 6 de los 8 factores las diferencias son estadísticamente significativas. Y la diferencia está en el sentido de que los pacientes atendidos en las redes más comunitarias tienen en los 6 factores indicadores de peor resultado. Por lo tanto, ¿cómo se puede entender esto? Se tiene que entender como de la siguiente manera: las redes más comunitarias, al lograr una mayor adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes, logran justamente que pacientes de mayor riesgo se mantengan en tratamiento mucho más prolongadamente, mucho mejor. Y esa es la manera en que se explican estos resultados, ¿no? Y finalmente, ¿cómo abordar los tratamientos en las personas con trastornos mentales comunes, ¿no? Los trastornos mentales comunes, como decíamos, son trastornos de elevada frecuencia en la comunidad. Piensen en trastornos depresivos, de ansiedad, ese grupo, ¿no? Utilizan servicios sanitarios de diferente tipo y muchas veces no se reconocen, no se diagnostican, afectan la calidad de vida de las personas que lo sufren, así como de sus familiares más cercanos, y sabemos que hay intervenciones que son eficaces, o sea, sabemos que hay cosas que se pueden hacer con fármacos, con psicoterapia, etc. ¿Cómo se organizan tratamientos para personas de este tipo? Primero, organizando programas de atención centrados en la atención primaria, o sea, donde la mayor resolutividad se dé ahí, pero donde además la atención primaria está inserta dentro de una red de trabajo, de manera que cuando tenga algún problema puede contar con el apoyo de un equipo especializado, ya sea como interconsulta y referencia o como consultoría, como decíamos, o sea, un especialista que va a reunirse con ellos y a revisar los casos más complejos para que el equipo de atención primaria mejore su resolución de estos casos, manteniendo un enfoque comunitario. Esto significa un enfoque donde se evalúa integralmente al paciente. No se trata solo de que tiene una depresión y por lo tanto se le da un fármaco antidepresivo
o se le hace una psicoterapia específica para la depresión, sino que además se evalúa qué otros factores están incidiendo en que esa persona tenga una depresión, qué sucede con su familia, su trabajo, con la comunidad en donde vive, qué otros factores pueden influir, o la depresión misma, en qué medida le afecta en su vida cotidiana y en qué medida podemos brindarle alguna ayuda respecto de eso, ¿no? Se trata de un abordaje integral en ese sentido. Y por lo tanto, los programas que hagamos con perspectiva comunitaria, inserto en redes de atención, debiéramos, para lograr un buen impacto, debiéramos tener una amplia cobertura, o sea, ser capaz de diagnosticar una proporción alta de los casos. Segundo, usar intervenciones eficaces, de manera que lo que estemos haciendo sirva. Y tercero, que las personas que ingresan a este programa de tratamiento mantengan su adherencia a los tratamientos el periodo necesario para que estos tratamientos sean eficaces realmente. Esas son las características que deberían tener la forma en que organizamos los tratamientos para estas personas. En Chile desarrollamos desde el año 2001 un programa para el tratamiento de la depresión, que ha sido un programa bastante exitoso y un programa que ha servido de modelo para otros países, ¿no? Y ya tenemos alguna experiencia en este sentido. Antes de poner en marcha este programa hubo un estudio que fue muy relevante, que fue realizado por el doctor Araya, la doctora Roja, ¿no? Y que está publicado en la revista Lancet del año 2003, y que fue un ensayo comunitario controlado, donde se probó en 240 mujeres que fueron asignadas aleatoriamente a un programa de tratamiento versus el hacer lo que se hacía habitualmente, por ejemplo darle antidepresivos solamente, ¿no? Y se compararon los resultados respecto con cuestionarios específicos y con una entrevista clínica para ver los síntomas depresivos. Se vio que sucedía entre el inicio, a los 3 meses y a los 6 meses de tratamiento. Los resultados mostraron ahí que había una reducción significativa de los síntomas depresivos en las personas que estaban en tratamiento, y que esta reducción era mucho mayor tanto desde el punto de vista de los síntomas depresivos como en la calidad de vida medida por un cuestionario que es el SF36. En ambos casos había una reducción significativamente mayor a los 3 y a los 6 meses respecto de los que recibían un tratamiento tradicional, ¿no? Por lo tanto, este ensayo controlado comunitario fue muy importante como antecedente para iniciar el programa para el tratamiento de la depresión. ¿Y cómo fue la historia de este programa? Bueno, en el año 2001 se convocó un grupo de expertos, se confeccionó una guía de práctica clínica y se comenzó el trabajo en algunos centros de atención primaria en forma piloto, aquellos que tenían buenas condiciones para desarrollarlo. El año 2002 se realiza una primera evaluación. Esta primera evaluación muestra que efectivamente los programas realizados de esta manera son más efectivos, ¿no es cierto? Y que además de eso el costo por unidad, por mes de tratamiento de las personas era bajo, lo que permitió que el programa fuera ampliado a todo Chile y se incorporaran además los otros niveles de complejidad, el nivel secundario y terciario de atención. Y en ese momento el estudio de evaluación mostró que la violencia intrafamiliar era un factor importante, estaba presente en más de la mitad de las mujeres que ingresaban a este programa de tratamiento por depresión, por lo que se agregó adicionalmente una serie de recomendaciones para el manejo de la violencia intrafamiliar cuando ésta existía. Y ya el año 2003 se consigue el financiamiento y se extiende este programa a lo largo de todo Chile y se realiza una segunda evaluación que muestra justamente que la efectividad se mantiene, ¿no? El año 2005, más bien el año 2006 específicamente, el 2005 comienza el GES, pero los trastornos depresivos se incorporan al GES a contar del 1 de julio del año 2006, ¿no? Y de esa manera hoy día el tratamiento para la depresión es un programa de tratamiento que está garantizado por ley. ¿Cómo funciona este programa de tratamiento? Una vez que un caso se diagnostica en el centro de atención primaria, se realiza una evaluación integral y se inicia un tratamiento de primera línea. La evaluación integral puede
llevarnos a que sea una depresión de tipo leve o moderada, en cuyo caso se va a mantener en tratamiento dentro del centro de atención primaria, y si es una depresión grave, se deriva para que sea atendida por un equipo especialista. Si se mantiene en el centro, se pueden aplicar tratamientos como antidepresivos, psicoterapia o participación en grupos de apoyo psicosocial y el respaldo de la consultoría especializada. Esto, que es el programa de tratamiento, se va aplicando escalonadamente dependiendo de la intensidad del cuadro depresivo. Si funcionan los tratamientos, se van a dar de alta las personas, y si no funciona y hay fracaso terapéutico o el cuadro clínico se agrava, se va a derivar al nivel secundario. Eso es sintéticamente la forma en que funciona este programa de tratamiento. Ustedes pueden ver que desde el año 2001 hasta el año 2008, donde están las cifras, la cantidad de pacientes que han sido atendidos ha ido creciendo. Noten ustedes que el 2001 se atendieron poco más de 18.000 personas y ya el año 2008 se atendieron 186.000 personas, ¿no?, por este problema, por lo cual este es un programa que ha ido creciendo en términos de cobertura de forma progresiva a lo largo de Chile, ¿no? ¿Y qué sabemos de los resultados de la evaluación? Hemos realizado, me ha tocado personalmente dirigir ambas evaluaciones, ¿y qué sabemos efectivamente? Antes que eso, disculpen, les muestro en este slide los resultados de una evaluación realizada en Estados Unidos, que es importante como antecedente porque uno tiene la impresión siempre que la depresión es un cuadro agudo, autolimitado y que se mejora solo, independiente que hagamos un tratamiento, casi como un cuadro gripal. Sin embargo, este estudio, que fue realizado por el doctor Simon en Estados Unidos, en el contexto de una HMO que desarrolló también un programa de tratamiento para personas con depresión, ustedes pueden observar que las personas tratadas por los médicos generales, o sea, el equivalente a nuestra atención primaria, al ser seguidos durante 2 años, la mitad de ellos mejora al final de los 2 años. El 40% restante se mantiene con algunos síntomas depresivos, o sea, no mejora completamente. Y un 10% se mantiene con un trastorno depresivo severo, a pesar de los tratamientos que reciba. Ustedes pueden ver que la efectividad de los tratamientos es mayor entre los 3 y los 6 meses, y después en general el cuadro se estabiliza, o sea, no hay mayores variaciones posteriormente. Y en el estudio del Dr. Simon, una cosa que señala y que es a mi juicio bastante importante, es que el mejor indicador de lo que va a suceder a los 2 años es el estado del paciente a los 3 meses. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque eso implica que cualquier programa de tratamiento que hagamos debiera poner énfasis en lograr los mejores resultados al 3er mes. O sea, debiéramos poner un foco fuerte de atención en lograr buenos resultados en los primeros 3 meses. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Aquí ustedes pueden ver el seguimiento de una cohorte de pacientes, también atendidos en atención primaria, en 7 centros de atención primaria, y ustedes pueden observar, al comparar los grupos que se mantienen en control, incluso aunque este sea regular o no sea tan regular, que son las líneas amarilla y roja, y lo comparan ustedes con las personas que abandonan sus tratamientos, o sea, que dejan de tener tratamientos, ustedes pueden ver que las personas que se mantienen en tratamiento van disminuyendo progresivamente sus síntomas a los 3 y a los 6 meses. Sin embargo, los que abandonan su tratamiento se mantienen con sus síntomas casi iguales. Y esto es estadísticamente significativo. También una de nuestras evaluaciones mostró que las pacientes en este caso, señalaban mejoría en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, en la satisfacción con su relación de pareja y en la satisfacción con su vida sexual. Y de manera muy interesante logramos también entrevistar a algunas parejas independientes de las pacientes, y las parejas nos dijeron que ellas efectivamente después de 3 meses de tratamiento habían reducido también sus síntomas, para ellos sus síntomas ansiosos de manera importante, y ellos independientemente señalaban también que habían mejorado su satisfacción en la relación de pareja
también como en la vida sexual. Por lo tanto, claramente los tratamientos tienen impactos más allá del tratamiento en sí mismo, ¿no? Sin embargo, dos puntos críticos importantes que los señalábamos al inicio cuando decíamos cómo abordar este tipo de problemas. Uno es la cantidad de casos que son detectados y la cantidad y la adherencia a los tratamientos. El primero es muy importante porque nosotros podemos brindar tratamientos muy buenos, pero si tratamos a 2 de cada 100 casos, el impacto en la población en su conjunto es casi nada. Por otro lado, si las personas no adhieren a su tratamiento, la efectividad de los tratamientos es mala. Entonces, aunque tratemos a casi todos los casos, si estos abandonan el tratamiento, finalmente no logramos el resultado y nuevamente el impacto en la población es bajo. ¿Qué pasa con estos dos puntos que, como digo, son críticos? El primero de ellos, en otro estudio que hicimos, muestra que realmente la frecuencia con que se detectan los casos es bastante disímil a lo largo de Chile. Estos son los resultados en 70 centros de atención primaria, en 6 servicios de salud del país, zonas urbanas y zonas rurales, y ustedes pueden ver una tremenda dispersión en la tasa de detección de casos, que va desde 4 casos por 1000 consultas a 42 casos por 1000 consultas. O sea, tenemos 10 veces de diferencia entre uno y otros lugares. Por lo tanto, este es un problema que tenemos que hincarle el diente para mejorarlo. Y con la tasa de adherencia, lo mismo. Ustedes pueden observar aquí, en ese mismo estudio, en que vimos qué sucedía con pacientes que ingresaban a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y ustedes pueden observar que a los 3 meses solo se mantiene en tratamiento el 50%, cifra que cae a un 40% a los 6 meses y aún cae a cerca de un 30% a los 12 meses. Por lo tanto, la adherencia es un factor muy importante. Y en ese proyecto, al comparar variables que tenían que ver con los centros de atención primaria propiamente tal, no con las personas con depresión, sino con los centros, ustedes pueden observar ahí que hay 3 factores que resultaron importantes. Primero, la accesibilidad. O sea, si existía una mejor accesibilidad, las personas lograban, los centros lograban mejores resultados, mejor adherencia más bien. Si es que las personas se realizaba un porcentaje mayor psicoterapia individual, pareciera ser que en este sentido las intervenciones psicológicas logran un mayor efecto en términos de su adherencia a los tratamientos, al igual que las intervenciones grupales. Mientras más alto sea el porcentaje de personas con psicoterapia y con intervenciones grupales, se logran mejores resultados desde el punto de vista de la adherencia a los 3 meses. Entonces, por lo menos por ahí sabemos que debemos avanzar respecto de cómo lograr una mayor adherencia. Bueno, espero con esta clase haberles dado una visión panorámica, primero un análisis conceptual de qué son la salud mental y los trastornos mentales, después analizando la frecuencia y la carga que estos problemas generan en la comunidad, habiendo visto lo poco que sabemos sobre los determinantes, para finalmente concentrarnos en qué hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la promoción de la salud mental, desde el punto de vista de la prevención, de la detección temprana, en algunos problemas en los que sí sabemos que hay cosas que se pueden hacer, y cuál es el enfoque para los trastornos mentales severos y para los trastornos mentales comunes? Muy bien, muchas gracias y espero que tengan un buen fin de semana, y ahora van a realizar un trabajo para lo cual se les van a dar las instrucciones a continuación.